Buenas noches, hermanos. Estamos aquí reunidos otro miércoles, a mitad de la semana, para estar un grupo de la iglesia reunidos en oración unánime para hablar con nuestro Señor, para compartirle nuestras inquietudes, nuestros agradecimientos, nuestras preocupaciones y estar agradecidos por su enorme gracia, por su gran misericordia que tiene con nosotros y que nos permite semana a semana seguir en comunión y poder comprobar el enorme poder de la oración, ¿no? El enorme poder de estar hablando directamente con Dios como iglesia, como comunidad, como grupo, y gracias al Señor por esta oportunidad. Y ahora, antes de pasar al resto de esta reunión vía YouTube, vamos a tener una pequeña oración. Así que les invito que inclinemos nuestras cabezas, que cerremos nuestros ojos y vamos a tener una pequeña oración. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias Señor porque por medio de las nuevas tecnologías, Señor, podemos estar en comunión, podemos estar unánimes, Señor, podemos estar unidos Señor, podemos hablar contigo directamente, Padre. Podemos estar compartiendo y teniendo oraciones, Señor, oraciones poderosas, oraciones intercesoras, Señor, donde nosotros podamos compartirte, como ya dijimos, nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, podemos poner en tus manos, Señor, y no solamente eso, Señor, sino también podemos poner nuestros agradecimientos, nuestras bendiciones, Señor, porque aunque nosotros no lo veamos, Señor, Tú nos bendices, Señor, aunque parece que estuviéramos caminando en valle de sombra de muerte, Señor, tú estás con nosotros, tú estás caminando a nuestro lado, y Señor, también te agradecemos por estas bendiciones, Señor, por estas pequeñas bendiciones que nosotros en nuestro devenir constante, Señor, no vemos, Padre, pero tú a través de tu infinita gracia, Señor, nos haces vivir cada día bendecidos, Señor, cada día protegidos, y Señor, en un momento donde impera la muerte, donde impera la enfermedad, Señor, podemos estar aquí reunidos y escuchando tu palabra y protegidos y tomados de tu mano, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y ahora te pedimos que bendigas a continuación al hermano que va a compartir la palabra en enseñanza para nuestras almas, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora después de estos breves momentos vamos a tener un pequeño número musical que va a pasar a continuación. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, mal libertado, solo gozo reinará.
en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Bueno, hermanos, después de este número musical, vamos a pasar a la parte central de la reunión. En esta ocasión tenemos como invitado al hermano David Vicio de calle La Crujía, San Martín. Así que, bueno, después de estos breves instantes, vamos a escuchar lo que Dios puso en el corazón de nuestro hermano invitado. Estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad. Les quiero comentar que hace muchos años soy del Señor. Me convertí a los 8 años y soy fruto de la escuela dominical en calle La Crujía, donde estuve un tiempo congregado hasta que me puse de novio con la que hoy es mi esposa, yendo a colaborar con los hermanos en mi noviazgo con ella, yendo a colaborar con los hermanos de Villa Urquiza, y allí estuvimos colaborando con los hermanos de Villa Urquiza hasta el año 1982. Así que estamos hablando de unos cuantos años. 1982, cuando regresamos nuevamente a calle La Crujía, y 10 años después de esa oportunidad, así que en el año 1992 fui reconocido como uno de los responsables de la iglesia, y tengo el gusto de compartir la responsabilidad con mi querido hermano, y a quien ustedes ya conocen, mi querido hermano, nuestro querido hermano Jorge Denner, de la ciudad del Palomar. Bueno, sin más presentaciones, quiero abordar un tema que parece como si en este tiempo fuéramos perdiendo el brillo. Así que notemos, hermanos, esta idea de perder el brillo. Con respecto a esto, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, y el versículo 9 en adelante, y otras porciones que vamos a considerar también. El apóstol Pablo está hablando a los romanos, un grupo de hermanos en Cristo que allá por el año 30 de nuestra era ya se congregaban en la ciudad de Roma. Se cree que los hermanos en Roma se entregaron al Señor visitando Jerusalén, y cuando se produce el advenimiento del Espíritu Santo, estando ellos allí en esa oportunidad, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta con todo poder, Hechos capítulo 2 y 3 y en adelante también, vemos la obra de Dios en los hermanos, y desde allí se disemina por toda Europa aquellos hermanos simples y sencillos, pero que llevaban el Evangelio en su corazón, a Cristo en su corazón y el Evangelio en sus vidas. Esto es, a Cristo como aquel que nos salvó, y en la vida como aquel que modifica nuestras viejo hombre, aquello que tenemos que cambiar, ¿no es cierto, hermano? Bueno, vamos a leer entonces la carta a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezosos. Noten esta frase, hermanos, fervientes en espíritu, que sirviendo al Señor, termina el versículo 11, y prosigue en el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Algún escritor bíblico tituló este capítulo como el capítulo de el brillo cristiano. Entonces, a mí me pareció bien abordar, en base a estos versículos, manteniendo el título, manteniendo el brillo espiritual, manteniendo el brillo espiritual. Quisiéramos agregar que, según el escritor bíblico Godet, habla sobre la carta a los romanos, la define como la catedral de la fe cristiana. Interesante, hermanos. Muchos hombres han encontrado la salvación en los maravillosos capítulos de la carta a los romanos. Pero allí vemos nosotros en el capítulo 12 y el versículo 9 en adelante, tres aspectos que podríamos considerar para mantener el brillo espiritual. Estamos convencidos, hermanos, de que en lo material el brillo se pierde. Todo tiende o tiene tendencia a decaer. Esto es una ley física. Todo tiende a perder el ímpetu. El sol que nos alumbra, hermanos, arde con violenta velocidad. Aún así, los científicos nos anuncian que en muchísimos años más, pero eso lo regula el Señor, ¿no es cierto? Pero los científicos dicen que está declinando nuestro sol. Nuestros cuerpos también declinan, envejecen, mueren, y dice la palabra de Dios, volvemos al polvo. Lo que era el brillo de la juventud, luego parece que se pierde y la vejez ataca al ser humano y entonces declinamos y partimos para la eternidad. El cuerpo envejece y muere y vuelve al polvo como ha sido formado. El péndulo, vayamos a algo mucho más cotidiano, el péndulo del reloj. Le tenemos que dar cuenta, ¿no es cierto, hermano? Porque si no, se detiene. El otro día estábamos comentando aquí en casa con mi señora que los metales también requieren del pulido, del cuidado del ama de casa para no perder su brillo. Los metales entonces pierden su lustre y se opacan. Nada dura indefinidamente, podríamos decir. No existe el movimiento perpetuo, dirían los científicos. El cambio y la decadencia afectan todas las áreas. El mundo envejece entonces, pero también lo vemos en el reino espiritual, hermanos. Muchas veces se cumple en individuos, en iglesias, en movimientos, en instituciones. Lo que había sido con tanto brillo y había comenzado con tanto ímpetu, luego decrece, se frena y llega la apatía a los movimientos o a la iglesia y aún también a la vida cristiana, que ha comenzado a lo mejor con el primer amor. Luego las crisis de la vida afectan al creyente y sin la debida confianza en el Señor comienza a decaer su vida y requiere entonces de la palabra de Dios, de la fuerza y del poder de la palabra de Dios actuando en la vida y el Espíritu Santo aconsejándonos para seguir manteniendo el brillo espiritual. Diríamos entonces, repitiendo un poquito el concepto, que el brillo muchas veces tiende a decaer. Ahora, el Señor Jesucristo, hablándonos del brillo, les dijo allí en el
en el Monte de los Olivos, en el famosísimo Sermón del Monte, dijo a los discípulos, pero también a nosotros, para que regulemos nuestra vida espiritual: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, hermanos, de aquí deducimos que el creyente debe mantener su brillo espiritual. Y allí en el versículo 12 de Romanos 11 y 12 encontramos estos 3 pasos que nos hablan de mantener el brillo espiritual. Qué lindo cuando se llega a la vejez y se mantiene el brillo. Hay un brillo en la vida del creyente que exhala el perfume de aquel que está viviendo en el corazón de aquel creyente que habla del Señor con su vida. Y aquí fíjense, hermanos, estos 3 pasos que podemos considerar rápidamente. El apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice: hermanos, mantengamos el brillo espiritual. ¿Cómo? Bueno, gozosos en la esperanza, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 3 pasos que nos mantendrían con el brillo espiritual. Cuando hablamos del gozo en la esperanza, hermanos, podemos recurrir a la palabra de Dios y nos dice en San Juan capítulo 14 y versículo 23, el Señor Jesucristo está hablando y les dice a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravillosa la palabra de Dios. Qué consuelo, qué respuesta al interrogante de la vida cristiana. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Pero también en San Juan capítulo 15 y el versículo 11 dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, gozosos en la esperanza. ¿Qué es esto, hermanos, de gozosos en la esperanza? Bueno, había 3 palabras hermosas que tal vez nosotros dejamos de usar en este tiempo. Tal vez, hermanos, perdiendo el brillo de la vida y de la vida congregacional. Cuando se encontraban los hermanos de la iglesia primigenia, habría 3 palabritas que son ellas: aleluya, loado sea el Señor; Maranata, el Señor viene pronto. Y entonces los demás respondían amén. Y estas 3 palabras, hermanos, que encierran en sí mismo toda una enseñanza para la vida cristiana, son las que nos hablan de mantener el brillo espiritual. ¿Cuántas veces hemos perdido, hermanos, la esperanza o el vislumbre del gozo de la eternidad? Gozosos en la esperanza. Una de las 3 virtudes de la vida cristiana es la fe, la esperanza y el amor. Pero allí esas 3 virtudes tienen que imperar para que nuestro brillo sea constante en este mundo hasta que el Señor nos lleve. Entonces decimos que la esperanza es la plenitud del gozo. El apóstol Juan habla de que vuestro gozo sea cumplido. Qué hermosa palabra que nos trae el apóstol Juan. Y el Señor Jesucristo nos habla en Juan, que hemos leído, de que nuestro gozo sea cumplido también. Este es el gozo de la esperanza, hermanos.
cuando nosotros estamos expectantes a la venida del Señor Jesucristo, y todos nuestros pensamientos y nuestra vida está basada en la esperanza, gozosos en la esperanza. Está basada en la esperanza de encontrarnos muy prontito con el Señor Jesucristo, que va a venir a buscar a su iglesia y que un día resonará en los aires la maravillosa expresión que nos cuenta el apóstol Pablo en capítulo 4 y versículos 17 o 11 en adelante. Cuando suene la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados para vivir para siempre con el Señor. Qué maravillosa expresión y qué esperanza gloriosa para el creyente cuando piensa que está siendo esperado allí en la casa del Padre, gozosos en la esperanza. Ahora hay un peligro, hermanos. Tenemos un personaje en la antigüedad, su nombre Samsón. Y hasta los chicos de la escuelita bíblica seguramente deben acordarse de este personaje. Él fue separado por Dios desde el vientre de su madre. Pero habiendo experimentado en su juventud la fuerza y el poder que da Dios a aquellos que son consagrados, dejó aquello que necesitaba el nazareo para mantenerse puro en la vida. ¿Qué es esto, hermanos? La crisis en su vida, la crisis de su juventud, luego la crisis de su matrimonio, uniéndose con una impía, una pecadora, porque le agradaba a aquella mujer, y luego a aquella mujer que lo llevó a manos de los filisteos. Nos cuentan a nosotros que Samsón había perdido el objetivo de su vida de pureza. Queridos hermanos, el gozo el gozo en la esperanza, el gozo de la vida venidera se puede perder cuando nosotros nos vamos al mundo. El mundo es uno de los peligros que tiene el creyente. Y allí jóvenes o personas mayores también se van y dejan su pureza espiritual en manos del mundo. ¿Qué hizo el mundo? Los filisteos, figura del mundo con Samsón. Ni bien pudieron, le sacaron los ojos. Y cuando los ojos de Samsón ya no podían ver, hermanos, no podía contemplar la hermosura de la verdad, lo genuino del andar de la vida en un Dios eterno que lo amó a él, a Samsón, pero que también nos ama a nosotros. Cuidado, hermanos, de no perder la pureza de nuestra vida, la pureza en el matrimonio, la pureza de nuestros pensamientos, perdiendo el gozo de la esperanza que tenemos en nuestro corazón. Le sacaron los ojos, y esto nos habla de que le sacaron el deleite de la luz y de la verdad en el Señor Jesucristo. Los ojos del alma nos hablan, los ojos nos hablan de la ventana del alma, que nos introducen a una relación con Dios y que nos introducen a un conocimiento de la verdad de Dios. Dejémoslo al mundo que utilice nuestras vidas y nos sacará los ojos, hermanos, para vivir una vida de tristeza. Así le fue a Sansón. Sufridos en la tribulación. Yo pensaba que en este segundo punto nosotros somos el soporte o soportar con valor. Es una resistencia vencedora. Recordaba el caso de los amigos de Daniel, capítulo 3 de Daniel. Qué maravilloso es pensar en la provisión de Dios. Cuando aquellos amigos de Daniel, hombres de Dios,
le dijeron al gran rey Nabucodonosor: no es necesario, oh rey Nabucodonosor, que te contestemos sobre el asunto de adorarte a ti solamente y dejar la adoración a nuestro Dios. No es necesario. Nuestro Dios, el Dios de los cielos, nos cuidará. Y si no fuera así, sepas, oh rey, que nuestro Dios nos cuidará hasta el fin de nuestros días. Así fueron los 3 jóvenes llevados al horno de fuego, tan ardiente que aún a los hombres que tiraron a los jóvenes creyentes en el Señor fueron consumidos por las llamas. Pero al levantar su vista Nabucodonosor, ve a 3, no, hermanos, ve a 4. 3 habían sido echados, pero 4 se paseaban en el horno de fuego, y ante la sorpresa de Nabucodonosor, dice: ¿quién es este? Que es como el hijo de los dioses. Y entonces nosotros, hermanos, vemos la experiencia de sufridos en la tribulación para mantener el brillo espiritual. Qué hermoso es pensar, hermano, cuando podemos ser sufridos en la tribulación. Estamos atribulados. Claro que sí. El mundo avasalla, la carne lucha contra nosotros, y Satanás, el enemigo de las almas, quiere deshacer la obra de Dios en nuestra vida. Pero debemos ser sufridos, hermano. ¿Por qué? Porque allí está nuestro Señor acompañándonos. A los 3 jóvenes había alguien, un ser angelical, que estaba allí en medio de ellos y los cuidó de aquella muerte segura en el momento de la tribulación. Era una identificación genuina de Dios con sus siervos. Y qué hermoso es pensar que el Señor se deleita en aquellas vidas que le honran. Yo honraré a los que me honran, dice la palabra de Dios. Había hace muchos años un deportista que se llamó Eric Liddell. Él estaba preparado para correr los 100 metros en las Olimpiadas. Pero saben, hermanos, Eric Liddell, cuando vio que la carrera se corría un día domingo, le dijo al entrenador: no puedo correr. ¿Cómo que no puede correr? No puedo correr, entrenador. Es el día del Señor. ¿Cómo? Lo trataron de loco, de fanático religioso. Sin embargo, él no volvió atrás. Quiso honrar al Señor guardando el domingo, porque pensaba que si no guardaba el domingo, deshonrando el día del Señor, también deshonraba al Señor. ¡Qué convicción! ¿No es cierto, hermanos? Bueno, aquí tenemos a este hombre. Ahora luego se entera de que la carrera va a ser un día durante la semana y le pide al entrenador poder correrla. El entrenador le da el permiso y se cumple lo que dice la palabra de Dios: yo honraré a los que me honran. ¿Saben? Cuando iba a correr la última carrera, después de haberse preparado durante la semana, ya no era el domingo, se va a preparar, se va a alargar la carrera, y alguien le ofrece un papelito que él abre antes de correr la carrera, y Eric Liddell lee esas palabras tan alentadoras de la palabra de Dios: yo honraré a los que me honran. ¿Saben ustedes una cosa? Queridos jóvenes, qué enseñanza para nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes una cosa? Eric Liddell no solamente ganó la carrera, sino batió el récord de la carrera largada en ese día. Yo honraré a los que me honran. ¿Habrá brillado Eric Liddell con su vida espiritual? Claro que sí, hermanos. Por último, constantes en la oración. Allí, la palabra constantes nos habla de perseverar, de persistir. Significa ser fuertes en o hacia alguna cosa. Esto es lo que dice los originales.
ser continuamente constantes en la oración. Qué triste, hermanos, que los responsables de las iglesias veamos cómo las reuniones de oración declinan. Esto es algo que vemos desde hace muchos años atrás. Y dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Es una de las cosas que alumbran la vida espiritual, ¿no es cierto? Y que dan brillo al testimonio. Dice más en el versículo 17, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses: orad sin cesar. Orad sin cesar, hermanos. Pero también dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este tercer punto nos habla de la fortaleza que tiene la vida y del brillo que tiene la vida cuando uno permanece constantes en la oración. ¿Podremos tener el brillo que Dios quiere? Cuando éramos niños cantábamos aquel viejo himno que nos dice, lo tengo aquí porque está en el himnario: quiere Jesús que yo brille, mientras que viva acá, y que le complazca siempre, en clase, juego, hogar. Lo cantábamos de niños, de jóvenes, brillando, brillando. Quiere Jesús que yo brille, brillando, brillando. Y la conclusión y la afirmación es: yo brillaré para Él. Esto sea el propósito de la vida cristiana en nuestros días de dificultades tan profundas. Pero para aquellos que todavía no conocen al Señor, quiero tener una palabra de cariño. En primer lugar, decirles que a pesar de que estamos viviendo en un mundo de incongruencias, nos piden que nos pongamos y que nos cuidemos, sobre todo los de ya edad avanzada como la mía, que nos cuidemos y nos pongamos barbijos y, bueno, que nos cuidemos lavándonos las manos y separándonos, ¿no es cierto? Cuánto lamentamos no estar en las reuniones. Pero vemos a nuestros dirigentes, aquellos que tendrían que ser nuestros guías, que no cumplen con las leyes. Y con esa ley y con otras tantas. El amor, dice el apóstol Pablo en el versículo 9 que hemos abordado en este mismo mensaje: el amor sea sin fingimiento. Y cuando nosotros hablamos de fingimiento, decimos que necesitamos de un amor real, no ficticio, de algo que se pueda experimentar y palpar, la vida que sea transparente. ¿Cuánta falta hace en nuestras iglesias de vida transparente? Pero en los hogares. Ahora, yo quiero apelar a tu conciencia en esta tarde o en esta noche. Cuando una persona ama a otra, debiera hacerlo sin fingimiento. Pero cuando ama a otra sin fingimiento, lo quiere demostrar, la cuida, le regala cosas, la aprecia, como si fuera él mismo, ¿no es cierto? Bueno, así es el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso significa que, siendo aún pecadores, nosotros infringimos la ley de Dios. Es posible que tu conciencia esté cauterizada en esta tarde o en esta noche y no te acuse. Puede ser que tu conciencia te esté acusando de haber hecho algo mal. La palabra de Dios es viva y eficaz y quiere penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y decirte que eres un pecador, que necesitas el perdón de tus pecados, que necesitas del amor de Dios, que sea ese amor sin fingimiento, porque Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan grande, genuino y sin fingimientos nos da Dios en la persona del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de pecado, hablamos de la transgresión, de la rebeldía que hemos
de las transgresiones que hemos cometido y de la rebeldía que impera en nuestros corazones. No estamos de acuerdo con muchas cosas, pero a veces inclusive estamos en contra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo me dice eso? Sí se lo decimos, querido amigo, usted y yo también, y todos los que habitamos en este planeta, de alguna manera hemos transgredido las leyes de Dios y necesitamos el perdón de nuestras faltas. Y hay una sola manera de limpiar nuestra vida, nuestras conciencias, nuestro corazón, la intimidad de nuestra alma, mediante la sangre de Cristo. La sangre preciosa que el Señor ha derramado en la cruz del Calvario. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, transgresores de la ley, rechazando su amor, nos rebelamos, caímos, ofendimos a Dios con nuestros pecados. Pero sin embargo, Cristo murió por nosotros, el amor sublime, sin fingimiento. ¿Por qué? Amigo, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá algún corazón que, sin haber tenido la experiencia del perdón de sus pecados, quiera recibir a Cristo? Es la experiencia más maravillosa. Puede experimentar el brillo en su vida y mantenerlo por todos los años que el Señor le dé en esta tierra. Pero tiene que venir a Cristo primero, es el primer paso. El arrepentimiento y reconocimiento de nuestra deslealtad hacia Dios y el arrepentimiento de nuestros pecados, para que el Señor actúe en nosotros y nos limpie, nos lave de nuestros pecados para hacernos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre ha pasado. Toda aquella cantidad de pecados cometidos han pasado. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y Dios propone una vida nueva, una experiencia maravillosa en la persona del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, gracias por la oportunidad. Bueno, hermanos, luego de esta enseñanza que el Señor puso en el corazón de nuestro hermano David, que fue invitado de la iglesia de calle La Crujía, gracias al Señor por estos momentos, gracias al Señor por asistirnos, por protegernos, por tenernos en la palma de su mano, y gracias al Señor porque nos ama, nos cuida, nos guarda y nos da la capacidad de poder estar todos reunidos y en comunión, pese a la distancia, pese a la cuarentena, pese a los problemas, podemos estar mirando y escuchando su palabra. Gracias a Dios por estos momentos y gracias al hermano David Vicio por tomarse la molestia de estudiar, de preparar un mensaje, y gracias por su dedicación y su tiempo. Y así que, bueno, sin más preámbulos, damos por concluida esta reunión. Gracias a todos, gracias al hermano, gracias a Dios, y concluimos esta reunión.